Hare Krishna, mi nombre es Eka Kantadas y para la cultura Bhakti voy a hacer un pequeño resumen del tercer canto del Srimad Bhagavatam, de los capítulos 20 al 24. Entonces, el capítulo 20 se titula La conversación de Maitreya y Vidura. Este capítulo 20 consta de 53 versos. Inicia preguntando qué hizo Swayambhuva Manu para mostrar la senda de la liberación a las personas que nacieran después del avatar Varaha, de jabalí. Entonces Saunaka Rishi pregunta por Vidura, ese gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios, y cómo éste se alejó de la compañía de su hermano, de Dhritarashtra. Vidura hace un proceso de purificación y se va de peregrinaje por todos los lugares sagrados, y es en Hardwar, y allí se encuentra con el gran sabio conocedor de la ciencia espiritual, Maitreya Rishi. Vidura, después de escuchar cómo el avatar Varaha, jabalí, con indiferencia mata a Hiranyaksha, su corazón se llena de gozo y continúa preguntando. Pregunta qué hizo Brahma para crear los seres vivientes después de generar los Prajapatis, cómo los Prajapatis como Marichi, Swayambhuva Manu desarrollaron el universo después de seguir las instrucciones de Brahma. Entonces, en realidad le hace tres preguntas, ¿no? Si lo hicieron con sus respectivas esposas, o lo hicieron de manera separada, o entre todos. Maitreya da inicio a su respuesta describiendo cómo las modalidades de la naturaleza en perfecto equilibrio se agita por la invisible entidad viviente, por Mahavishnu y por la fuerza del tiempo. Entonces surge en el total del conjunto de los elementos materiales, es decir, el Mahatattva, donde predomina la pasión, el impulso del destino de la entidad viviente o de la jiva. Se genera el ego falso, que es de tres clases que generan 5 grupos. El primer grupo es la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter. El segundo grupo es el sonido, el tacto, la forma, el sabor y el olor. El tercer grupo lo conforman los órganos de adquirir conocimiento, como son los ojos, la nariz, la lengua, la piel. El cuarto son los sentidos del trabajo, que es el habla, las manos, los pies, el ano y los genitales, con las deidades que lo controlan. Así que por separado no podían producir el universo material. Solo cuando estos se combinan con la ayuda de la energía de la Suprema Personalidad de Dios, producen allí un huevo brillante que dura durante 1000 años en el océano Garbhodak. Así que el señor Garbhodakashayi Vishnu ingresa en este huevo, de su ombligo forma una flor de loto, que es el receptáculo de todas las almas condicionadas. Y la primera que surge es el todopoderoso, el señor Brahma, el señor que yace en el océano Garbhodaka, entró en el corazón de Brahma, y de Brahma nace la inteligencia, y de esa inteligencia comenzó a crear el universo tal como era antes. Brahma crea una sombra, o de su sombra crea las coberturas de las almas condicionadas, que son 5. Brahma no está satisfecho, descarta ese cuerpo y es tomado por los yaksas y raksasas. Los seres que dijeron hay que comérselo son los yaksas, y los que dijeron no hay que protegerlos son los raksasas. Ellos están existiendo en la forma de la noche, ¿cierto? ¿Quién es la fuente de la hambre y la sed? Así que agobiados por el hambre y la sed, persiguen a Brahma y gritaban, no lo dejen escapar, cómanlo. Bueno, este episodio de Brahma no le gustó para nada, él pasa la página, y de esa mala experiencia crea los principales semidioses que brillan con la gloria y la bondad, dejando caer sobre ellos la luz del día, y los semidioses alegres hacen posesión de esta energía.
De las nalgas de Brahma nacen los demonios, que están muy atraídos a la vida sexual. Los curiosos se acercan a Brahma para copular con él. Entonces Brahma pues al inicio dijo, bueno, esto es como una broma, y ya es una broma incluso de mal gusto. Cuando él se da cuenta que la cosa va muy en serio, sale corriendo y bueno, toma refugio en la suprema personalidad de Dios. Krishna le dice, bueno, por favor, desecha este cuerpo. Brahma sí lo hace. Y este cuerpo toma la forma del crepúsculo vespertino. Los demonios, los asuras, muy apasionados, confunden este cuerpo con el cuerpo de una jovencita bien contorneada, de caderas bien proporcionadas, de pechos bien erguidos, y bueno, o sea, la confunden con una mujer que se mostraba muy tentadora, la tentación en persona para ellos, y ellos se apoderan de este cuerpo. Así que Brahma, después de su propia hermosura, empieza a generar las legiones de Gandharvas, Apsaras. Bueno, también de la pereza de Brahma se generan los fantasmas y los duendes, ¿no? Que a veces toman posesión de las personas que tienen problemas con la locura. Bueno, Brahma genera muchos cuerpos, ¿no? Y los desecha. Y de estas distintas criaturas como los Kinaras, los Kimpurusas, los Siddhas, los Vidyadharas, las serpientes feroces. Entonces, bueno, Brahma satisfecho con esta creación, él recibe el aplauso de los semidioses porque de su mente genera a los manos, quienes van a fomentar las actividades que van a beneficiar a todos los seres de toda la creación, ¿cierto? Brahma genera grandes sabios como sus hijos y cada parte de su cuerpo que se caracteriza por la meditación profunda, la concentración mental, poder sobrenatural, austeridad, adoración y la renunciación. Entonces allí pasamos al capítulo número 21, que es la conversación entre Manu y Kardama. Muy bien, el capítulo 21 consta de 56 versos y se titula La conversación entre Manu y Kardama. Aquí el Srimad Bhagavatam nos informa cómo Vidura inquiere acerca de la dinastía de Swayambhuva Manu, cuyo linaje se multiplica a través de la actividad sexual. Entonces el Srimad Bhagavatam habla de los grandes gobernantes, los hijos de Swayambhuva Manu, como Priyavrata y Uttanapada, quienes gobernaron las 7 islas. Actualmente nosotros los conocemos como los continentes, que es Asia, Europa, África, América, Australia, los polos norte y sur. Y Srila Prabhupada nos aclara que estamos viviendo la era de Vaivasvata Manu, y el anterior a Vaivasvata Manu fue Swayambhuva Manu. Así que, sin más preámbulos, se habla de Devahuti. Aquí, sin más se dice cómo Devahuti alcanzó la perfección de los yogis, es decir, el control de los sentidos, seguir estrictamente las reglas y regulaciones de la práctica de posturas, el control de la respiración, retirar los sentidos de los objetos de los sentidos, la concentración de la mente y la autorrealización. Entonces en este capítulo se pregunta por los hijos de Rushi y Daksa, después de que les entregaron las otras 2 hijas de Swayambhuva Manu. Maitreya le informa a Vidura que Kardama Muni fue designado por Brahma para poblar el mundo. Entonces, Kardama Muni dedica 10.000 años de su existencia para realizar austeridades a orillas del río Saraswati. Entonces, de esta manera, en Satya Yuga, la suprema personalidad de Dios se manifiesta ante Kardama Muni, revelándole su forma trascendental, aclarándole que esto es solo posible a través de alguien que pueda comprender los Vedas. Aquí se describe de manera poética y hermosa la descripción de la suprema personalidad de Dios, refulgente como el sol, con una guirnalda de lotos y nenufares, prendas amarillas inmaculadas, y las oscuras ondas de su cabello embellecían su rostro de loto. Kardama Muni comprende que él estaba viendo
o que la personalidad que se estaba viendo allí se trataba de la suprema personalidad de Dios original. Se sintió muy satisfecho, es como decir, uno dice, bueno, sueño cumplido, esto ya lo tacho de mi lista de sueños, de metas, de propósitos. Cae al suelo postrándose, ofreciendo reverencias a la suprema personalidad de Dios. Entonces el corazón de Kardama Muni estaba lleno de amor y de mucha satisfacción. Empieza a recitar unas oraciones aprovechando el encuentro con el Señor Supremo. Entonces le manifiesta su deseo de que él quiere encontrar una muchacha que sea de acuerdo a su carácter, que tenga empatía, simpatía, conexión, que tenga el mismo carácter de Kardama Muni. Entonces, de esta manera, después de recibir las palabras de alabanza, el señor Vishnu, montado en Garuda, le contesta, y son unas palabras tan dulces como el néctar, ¿no? Krishna siempre con un rostro sonriente y lleno de mucho afecto. Entonces el Señor conocía de antemano el corazón de Kardama Muni y lo que en la mente de Kardama Muni iba funcionando. Entonces Krishna le dice que aquellas personas que lo han adorado y le sirven con devoción, jamás Krishna los decepciona. Eso es algo clave en la vida espiritual. Así que Krishna le informa que Swayambhuva Manu tiene una hija, ¿no? Swayambhuva Manu es el que gobierna sobre la tierra de las 7 islas y es famoso emperador y su reina. Tienen una hija adulta ya, de unos hermosos ojos negros, de buen carácter y con todas las cualidades y ella está buscando un esposo, precisamente, o sea, Krishna está haciendo ahí como el casamentero, ¿no? Entonces le dice, bueno, Swayambhuva Manu lo va a visitar y el propósito de esa visita es entregarle su hija, porque él considera que Kardama Muni es el indicado. Entonces en esa entrevista entre el sabio Kardama Muni y Krishna, Krishna le informa de que, bueno, usted va a engendrar en ella 9 hijas. Y Krishna le declara, ¿no?, a Kardama Muni que por haber cumplido la orden y tener su corazón limpio, ofreciendo el fruto de sus actos, él lo alcanzará. No solo eso, Krishna le hace saber que, además de sus 9 hijas, el mismo Señor Krishna, el propio Señor Krishna, se manifestará a través de su esposa Devahuti en una forma plenaria, que él instruirá directamente a Devahuti en el sistema de la filosofía fundamental, con sus principios y sus categorías. Entonces el Señor, una vez da su mensaje, se marcha del lago Bindu Sarovar. Este lago se forma por la afluencia del río Saraswati. Kardama Muni se queda observando cómo se aleja el Señor por el sendero que conduce a los Vaikuntha. Este es un sendero que lo glorifican las almas liberadas, que el sabio se quedó escuchando el batir de las alas de Garuda, quien difunde la vibración de los himnos que conforman el Samaveda. Entonces, el lago Bindusarovar, ahí en este capítulo insisten que rebosa con las aguas del río Saraswati. Actualmente este río no existe, sin embargo, ya por fotografías de la NASA hay evidencia de que este río sí fluía en otras épocas por el planeta Tierra. Entonces allí nos narran cómo las riberas de este río es el refugio de múltiples sabios eminentes. Y se llama así porque allí cayeron las lágrimas del Señor de sus ojos de loto, caen las lágrimas debido a los sentimientos intensos de compasión hacia el sabio que estaba buscando la protección de Cristo. Entonces Swayambhuva Manu, el primer monarca, ingresa con su hija y ve sentado en su ermita al sabio cuando él acababa de verter, ¿no?, las oblaciones en el fuego sagrado. Y sorpresa, ¿no?, porque él ve a un sabio brillante, que aunque llevaba mucho tiempo realizando austeras penitencias, él no vio ningún cuerpo demacrado por las austeridades, todo lo contrario. Pues sí, él ve a un sabio con el cabello enmarañado y
bueno, él simplemente considera que allí es una gema sucia que hay que pulir. El monarca se postra ante el sabio y el sabio en su honor la saluda como corresponde y se merece un monarca. Allí hay un discurso muy interesante que el sabio nos permite comprender que un rey es el representante del Señor Vishnu, así como sus representantes, es decir, como el semidios del sol, la luna, Agni, Indra, Vayu, Dharma, etc., ¿no? Y termina diciéndole que cualquiera que sea el propósito de su visita, el sabio no ahorrará ningún esfuerzo para satisfacer el deseo que tenga el rey. Entonces, pasamos al capítulo número 22, que se titula El matrimonio de Kardama Muni y de Bhakuti. ¿Cierto? Este capítulo consta de 39 versos e inicia de una manera súper ilustrativa porque el sabio describe las cualidades y grandezas del monarca y después de hacer esto guarda un silencio. Entonces el emperador, en un acto de humildad, enuncia cómo los sabios son creados por el rostro de Brahma y el propósito de los sabios es expandir conocimiento védico. Entonces así el monarca describe que él tiene una gran fortuna de haber escuchado estas palabras del sabio, entonces que por su poder místico los sabios sienten aversión a la complacencia de los sentidos. Entonces allí el monarca describe cómo Krishna crea a los kshatriyas de sus brazos y cómo desde tiempos inmemoriales se dice que los brahmanas son el corazón y los kshatriyas son sus brazos. De esta manera los kshatriyas y los brahmanas se protegen unos a otros. Y el Señor en persona, quien es la causa y el efecto, deja de ser inmutable y es quien protege al brahmana por medio del kshatriya y al kshatriya por medio del brahmana. Así que el máximo monarca expresa que ha sido afortunado de escuchar las instrucciones de Kardama Muni y le pide al sabio que le permita expresar sus sentimientos hacia su hija, quien es la hermana de Priyavrata y de Utanapada. Es decir, él está dando de una u otra manera el linaje de donde provenía de Bhakuti. Y le expresa que desde que Narada Muni habló del noble carácter de Kardama, ella había fijado en su mente y en su corazón a Kardama Muni y le pide que por favor la acepte, ya que cumple con todas las premisas que debe tener una buena esposa. Entonces el sabio, en base a las escrituras, acuerda que el deseo del monarca se debe cumplir, y ya que ha escuchado incluso que un Gandharva se cae por de ver la belleza de Bhakuti, entonces el sabio solo hace un otro sí a este acuerdo, él solo pone una condición, ¿cierto? Y él dice que una vez ella lleve su legado, es decir, una vez la hija de Swayambhuva Manu, o sea, de Bhakuti, lleve el legado de Kardama Muni, él va a tomar el camino del servicio devocional que han seguido los seres perfectos y aclara que el sabio, para él la máxima autoridad es Krishna, la suprema personalidad de Dios, el origen de toda la creación y en quien reposan su mantenimiento y disolución de todos los seres que uno ve, incluso los que uno no ve. Entonces, ese es como el otro sí que él coloca en el contrato en la cual llega el sabio y el padre para llegar a un mutuo acuerdo de matrimonio. Entonces allí se hacen las respectivas alianzas. El sabio recibe un grandísimo dote por aceptar a la hija del monarca, ¿no? Entonces el rey hace su respectivo permiso al sabio para partir a su reino. Entonces en el camino de vuelta a su reino, él observa cómo hay a las riberas del río Saraswati, las ermitas eran unas ermitas prósperas, ¿no? Habitadas por sabios muy eminentes. Entonces allí se describe cómo la ciudad de donde viene Swayambhuva Manu recibe el nombre de Barikismati,
Incluso acaban de hacer una película muy interesante de, de esta, pero no tiene nada que ver con el pasatiempo que estamos hablando acá. Entonces dice que Bagismati es rica en todas las opulencias, recibe el nombre porque un pelo del señor Vismo en la forma del avatar jabalí cayó en ese lugar y se convierte en las verdes hojas conocidas como la hierba kusha, que es donde se sientan los sacerdotes para hacer sus respectivas adoraciones a la suprema personalidad de Dios. Entonces, bueno, los siguientes versos nos describen cómo Swayambhuva Manu disfrutó de la vida con su esposa, libre de perturbaciones, de principios indeseables, que son contrarios a los procesos religiosos. Allí nos describen cómo habían coros de músicos celestiales que escuchaban los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, que lo único que hacía era nutrir el amor en los corazones de todos los habitantes del reino. Entonces este capítulo termina describiendo las cualidades de Swayambhuva Manu, el rey original, y ahora vamos a conocer la prosperidad de Devahuti. Muy bien. Todavía no entiendo por qué los traductores al capítulo 23 lo titulan La lamentación de Devahuti. En sus 57 versos simplemente nos narra a una Devahuti entregada a complacer los deseos de su esposo. La narración allí nos dice todas las cualidades que tiene Devahuti en su intimidad: respeto, sensatez, esmero, abandona la lujuria, la envidia, la codicia, y se expresa con él con palabras dulces. Después de mucho tiempo de estar consagrada a su esposo, ella empieza a debilitarse, a desmejorarse por las severas austeridades y penitencias que está acostumbrado a ejecutar Kardama Muni. Entonces es Kardama Muni el que, viendo el estado débil de su esposa, le habla con palabras dulces y llenas de amor, ¿no? Entonces él decide donarle todos los resultados de sus actividades y penitencias, todos los resultados de sus actividades en la conciencia de Cristo. Es una cuenta inmensa, es un portafolio inmensísimo. ¿Para qué? Para que ella desarrolle una visión trascendental. Sin embargo, Devahuti, con voz entrecortada, tímida, simplemente lo que hace es recordarle la promesa que él le había hecho. Entonces, Kardama Muni es como una caja de sorpresas, porque Devahuti es consciente de que ese ritmo que llevaba la ha puesto débil, delgada, nada atractiva para un esposo que quiera tener momentos apasionantes con su esposa. Entonces aquí Kardama Muni la saca del estadio. Por Dios, el hombre construye con su poder místico un palacio aéreo que puede viajar a voluntad, ¿verdad? Entonces, este palacio es, como nosotros vemos en todos los palacios, tiene obras de arte, tiene una arquitectura, tiene una belleza de muy buen gusto. Cuando uno asiste a los palacios, uno ve obras de arte como Rembrandt, Dalí, Picasso, Velázquez, Guayasamín, Boteros, ¿cierto? Entonces, las obras de arte que se encontraban allí superaban todas las expectativas. Entonces, esta es una mansión de 7 pisos, donde los pisos son de esmeraldas, sus portales son de coral, los techos son decorados con zafiros, diamantes. Estas piedras no eran solo piedras semipreciosas, tenían la característica de satisfacer todos los deseos. Entonces, los portones eran de oro, sus jardines eran jardines decorados con aves artificiales y reales como cisnes, palomas, unas plantas exóticas, en fin, el hombre hace un despliegue de muy buen gusto. Pero no solo eso,
no solo le ofrece un palacio, Debahuti pues al ver esta maravilla se aflige un poco porque ella dice, bueno, y toda esta maravilla y yo con este cuerpo todo débil, demacrado. Entonces él le dice, no mi amor, tranquila, o sea, yo te tengo un paquete completo de un spa, ¿cierto? Entonces Kardama Muni con su poder místico le crea un spa en el Bindu Sarovari. Reiteradamente en los capítulos nos recuerdan que este lago es lleno de las aguas del Saraswati. Entonces en las profundidades de este lago hay ese famoso spa creado por Kardama Muni para su esposa, donde hay miles de asistentes, donde ungen a Debahuti, porque ella tenía ya una capa de suciedad y su pelo todo enmarañado y su cuerpo todo débil y demacrado. Entonces la nutren tanto interna como externamente con bálsamos, la bañan, la ungen, la decoran con piedras preciosas, semipreciosas y la ponen súper hermosa, ¿verdad? La alimentan incluso con unas preparaciones especiales que tienen en este spa, el asaban. Esas son las recetas milenarias de los sabios para que los yogis, cuando hacen severas austeridades, severas penitencias, entonces ellos consumen este alimento y vuelven a tener la vitalidad. Entonces, nada, Debahuti al sentirse bien interna y externamente medita en su esposo y automáticamente aparece donde estaba Kardama Muni. Y no solo ella, sino todas sus asistentes. Y bueno, Kardama Muni sigue con su caja de sorpresas y le dice, bueno, le tengo un pasaje aéreo, un pasaje transatlántico. No era transatlántico, era transuniversal. Podía atravesar todos los universos. Así que se fueron a los sitios más paradisíacos de todo el universo. Por ejemplo, estaba el Monte Meru, que es el sector vacacional de los semidioses por excelencia. Y Kardama Muni llega allí en su hangar, en su aeroplano, le tienen reservado, que es para el semidios Kubera, que tiene bastante poder adquisitivo. Entonces Kardama Muni llega allí con sus asistentes, disfrutan de todos los placeres y de todos los apetitos sexuales. Y bueno, o sea, allí duran muchos años, después siguen viajando por distintas latitudes del universo, no solo de este planeta, sino de todo el universo. Entonces, después de viajar y disfrutar de todos los placeres de manera infinita, dentro de los límites del universo, entonces llegan a su propia ermita. Entonces, normalmente uno cuando llega después de un viaje largo, pues uno llega agotado, cansado, con ganas de descansar. Bueno, este no era el caso de Debahuti. Kardama Muni, al ver a su pareja tan excitada, entonces, y con el ánimo de que, bueno, ella quería que se cumpliera el acuerdo, Kardama Muni se expande en 9, y esas 9 expansiones, él deposita allí su semilla, hace 9 descargas, y de esas 9 descargas salen 9 mujeres hermosísimas, unas mujeres bien proporcionadas, tanto así que de su cuerpo salía la fragancia de la flor de loto rojo. Ya Debahuti lee el lenguaje no verbal de Kardama Muni. Él ya se está preparando para tomar la orden de renuncia, y allí Debahuti vuelve a reclamarle. Le dice, bueno, sí, yo sé que te has portado a la altura, hemos disfrutado de los sentidos hasta decir no más. Sin embargo, ¿qué pasará conmigo? Estas 9 hijas, una vez ellas tengan edad, van a conseguir esposo y se van a ir con sus respectivos esposos. ¿Qué pasará con Debahuti? Entonces, una vez tú tomes la orden de renuncia, entonces una de mis peticiones, por favor, es que me liberes del temor, ¿cierto? Porque Debahuti le recuerda que, bueno, o sea, por una relación que se basa solo en la gratificación de los sentidos, pues es tiempo perdido. Y también nos dice que todas las actividades que nosotros realicemos deben conducirnos por la senda de la liberación. Y estas relaciones que están basadas en la gratificación de los sentidos está basada en el cautiverio. Así que ella es consciente de que sí ejecutó austeridades, sí ejecutó penitencias, también tuvo disfrutes que no se pueden medir.
Entonces es momento de que ya quiere tomar la senda de la liberación, quiere liberarse del repetido nacimiento y muertes repetidos. Entonces ella dice que cualquier trabajo, cualquier ritual religioso que lo conduzca a uno a la renunciación, es más, la misma renunciación no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido si esta renunciación no nos conduce al servicio de la suprema personalidad de Dios. Y aunque uno respire, está muerto. Ahí pasamos al capítulo 24. Este capítulo se titula La renuncia de Kardama Muni. Este consta de 47 versos. Entonces Kardama Muni sigue con su cajita de sorpresas. Él le dice, bueno, no te preocupes, tú eres una mujer digna de adoración, digna de alabar por tus penitencias, por tus austeridades, por estar consagrada fielmente. Has dado como la talla de ser esta doncella digna de adorar y digna de alabar. Y por esta razón, por este motivo, la infalible suprema personalidad de Dios ha decidido descender y ser tu hijo. ¿Cierto? Él dice, Él va a bendecir nuestro hogar. Entonces, mi sugerencia es que te consagres a las prácticas religiosas, al control de los sentidos, a la austeridad. Todo lo que dones, dedícaselo a la suprema personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque esta expansión de la suprema personalidad de Dios, esta energía directa, es conocido como Madhusudan, entra en el semen de Kardama Muni, ingresa en el vientre de Devahuti y va a aparecer como la suprema personalidad de Dios, Kapila, como una expansión, ¿verdad? En la cual él con su conocimiento va a desatar el nudo que está en el corazón de las entidades vivientes. Y bueno, cuando los semidioses se enteran de que la suprema personalidad de Dios va a descender, entonces de manera rimbombante ellos lanzan una lluvia de flores. Los Gandharvas empiezan a cantar de manera hermosa y melodiosa las glorias de la suprema personalidad de Dios. Las apsaras empiezan a danzar en éxtasis. Y algo muy importante, liberaron todas las fronteras interplanetarias, o sea, no hay visas, no, todos los pasajes son a promoción, y todos los semidioses aprovecharon para viajar y acompañar a la suprema personalidad de Dios cuando desciende aquí en la tierra. Algo tan interesante era que las mentes de todas las entidades vivientes se llenaron de mucha satisfacción. Allí, a la ermita de Devahuti Kardama Muni, aparece Brahma, Marichi y otros sabios, y ellos quieren verificar y constatar, ¿no?, por el conocimiento que tiene Brahma, que de verdad allí va, en el vientre de Devahuti está una expansión de la suprema personalidad de Dios, o se encuentra la personalidad de Dios. Y Brahma lo verifica, lo corrobora y dice, sí señor, en tu vientre llevas a el señor Kapila Dev, quien va a transmitir el conocimiento completo de la filosofía Sankhya Yoga. Y bueno, él se dirige a Kardama Muni satisfecho, complacido, le dice que me has servido sin duplicidad. Si nosotros recordamos, los anteriores hijos de Brahma, pues ninguno le había ejecutado la orden, Kardama Muni lo hace a satisfacción. Y bueno, ahí Brahma, satisfecho por el aporte que hace Kardama Muni para poblar el mundo, le dice que entregue las 9 hijas de acuerdo a su carácter, o sea, es decir, de acuerdo a una tríada fabulosa que es empatía, simpatía, conexión, a los diferentes sabios, para que continúen su labor de poblar el mundo. Así que Brahma le dice a Kardama Muni que sí, que es un hecho, que por medio de la energía interna, la suprema personalidad de Dios adopta la forma de Kapila Muni. Y allí describen a Kapila Dev, lo describen con un cabello rubio dorado, sus ojos son ojos como los lotos, sus pies son muy bellos, son hermosos, los pétalos de loto. Entonces los pies son el receptáculo de estas grandes personalidades. Y Brahma ratifica que sí,
que Él arrancará las profundas raíces del deseo de ejecutar actividades en este mundo material. O sea, el conocimiento que va a transmitir Kapila Dev. Y Él va a cortar todos los nudos de ignorancia y dudas. Y que viajará por todo el mundo, es decir, también va a peregrinar difundiendo su filosofía. Algo que hay que rescatar de este capítulo es que Brahma vuelve a ratificar, vuelve a testificar que cualquier nueva filosofía, cualquier nuevo proceso, cualquier propuesta debe ser autorizada, avalada y certificada por los acharyas vigentes. Entonces Kapila Dev cuenta con el aval de los acharyas, ¿verdad? Entonces por eso es una persona autorizada para transmitir, para difundir el verdadero conocimiento. Entonces allí una vez aparece Kapila Dev, Kardama Muni hace lo que Brahma le ordena, entrega a sus hijas a los respectivos sabios. Incluso en una entrega de una de sus hijas, allí se da la importancia de recitar los mantras en los fuegos, en el fuego ceremonial, en los fuegos de sacrificio. Entonces Kardama Muni aprovecha y va a un lugar solitario con la Suprema Personalidad de Dios en la forma de Kapila Dev y le expresa su sentir. Y allí él le da reverencias, lo alaba, verifica que esa persona que él está viendo allí, que entró en su semen, que entró en el semen, en el vientre de Devahuti, esa persona que él está viendo allí está sin un ápice de energía material. Es decir, Kapila Dev, su cuerpo es 100% espiritual. Y dice que el Señor es el receptáculo de todos los grandes sabios. Y que Krishna goza en total plenitud de conocimiento, opulencia, renunciación, fama, belleza, fuerza, y que Él es la independiente y poderosa y trascendental Suprema Personalidad de Dios. Entonces allí Él dice que bueno, yo ya cumplí el deseo de mi padre, es decir, del señor Brahma. Entonces, como en una ocasión él le pedía una esposa ideal, adecuada, de acuerdo a su carácter y de acuerdo a su humor, en esta oportunidad él está pidiendo la bendición de que le permita tomar la orden de renuncia, ¿verdad? Entonces, allí, para terminar este capítulo, Krishna dice que sí, todo lo que yo diga, ya sea de manera personal o en las escrituras, el mundo entero lo debe reconocer como la máxima autoridad, que Él viene a verificar y a constatar que lo que Él dice, Él lo cumple. Entonces, Él aparece como el hijo de Devahuti, ya lo había dicho anteriormente, y que no se preocupe, que tome la orden de renuncia, que no se olvide de todo lo que haga, todo lo que ofrezca, todas las austeridades, lo haga como una ofrenda a Krishna, y de esa manera Él va a trascender la insuperable muerte, es decir, Él va a alcanzar la vida eterna. Y que Él ha venido, o sea, que este conocimiento del Sankhya se había perdido. Entonces Él viene con el propósito de nuevo de difundir esta filosofía que es valorada por aquellos que tienen visión, misión, propósitos de la autorrealización. Y que esta filosofía se la va a explicar a su esposa Devahuti. ¿Para qué? Para que ella se libere y pueda alcanzar así la perfección. Entonces, les agradezco mucho. Este es mi pequeño aporte de estos capítulos del tercer canto del Srimad Bhagavatam, de los capítulos 20 al 24. Hare Krishna.